menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Así como estamos recibiendo esta palabra, vamos a inclinar nuestro rostro y nos vamos a poner en las manos del Señor. Amado Jesús, estamos delante de ti en este momento porque tú has sido bueno, Señor. Nos presentamos, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Padre. En ti hemos confiado. Dice tu palabra que tú pagaste el precio de nuestras enfermedades y de nuestros dolores, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar tu palabra este viernes, Señor, donde celebramos la muerte tuya, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú diste tu vida, pero también la recoges, porque tú tienes el poder de la vida y de la muerte. En el nombre poderoso de Jesucristo, en tus manos estamos, Señor, y presentamos a todas esas personas, Señor, que están necesitadas de ti, Padre Santo. A todas las personas enfermas, Señor, a todos los que están pasando por problemas difíciles, por crisis, Señor, los que están desempleados también, Señor, bendícelos y súplelos, Señor, sus alimentos, Padre. También te pedimos por el sector salud, Padre Santo, que tú los bendigas, le den la gracia, la sabiduría y la habilidad para atender a los necesitados. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y presentamos a tu iglesia y a todas las iglesias que nos sintonizan en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, y todos decimos amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Dale un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles una palabra que habla sobre la pasión de nuestro Dios, la pasión de Cristo. Y hablar Isaías, hermanos, y hablar todos los profetas desde el principio, desde Génesis. Todos hablaban sobre la muerte, que el Señor tenía el control de la muerte, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hablando, hermanos, hoy es un gran día para memorar y celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya que a lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos profecías desde el principio, desde Génesis, cuando le dijo el Señor: tú le herirás en el calcañal, pero él te va a herir en la cabeza. Y vemos todos los salmos donde descansa nuestra esperanza en cualquier circunstancia, ya que lo encontramos en los salmos, y pone a manifiesto el valor de la esperanza ante las crisis que estamos viviendo. Cuando descubrimos un salmo, hermanos, hay una palabra atinada para nosotros. Cuando abrimos la Biblia desde el primer capítulo hasta el 150, por los 150 capítulos que traen los salmos, hermanos, encontramos una respuesta a nuestra necesidad. Amén. Ya sea de dolor, ya sea de tristeza, ya sea de enfermedad, ya sea de pérdidas, de temores, de angustia, de soledad o de crisis. En cualquier circunstancia, Dios tiene una respuesta para nuestra vida. Y yo sé que hoy tiene una respuesta el Señor para ti, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Cuando clamamos a Dios, encontramos respuesta para nuestra necesidad. Lo vemos, el mismo Jesús, hermano, nos muestra en los tiempos de angustia que Él vivió. Y vemos que Él cita los salmos. Y voy a hablar de un salmo específico, el Salmo 22. Fue un salmo donde exclamó en la cruz el Señor Jesucristo. Tal vez un salmo que lo escribió David 900 años antes de Cristo, pero sabía David que estas profecías se tenían que cumplir. Vemos el salmista David y vemos desde el capítulo 1 hasta el 21 donde habla sobre la humillación de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo más vil y hasta la muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que Él se despojó dejando su trono de gloria.
Él vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para pagar un precio que nosotros no lo podíamos pagar. Solamente el Señor lo podía pagar. Y estos versículos miramos el sufrimiento de Cristo. Te lo voy a dejar de cita que lo leas en tu casa, ahí el Salmo 22, y vas a hablar sobre toda la humillación de Jesús. Dice el Señor: me rodean estos leones, me rodean, dice, estos toros de Basán. Los toros de Basán eran toros donde estaban a un lado era un valle de tierras muy fértiles, donde se criaba el ganado, y el ganado engordaba bastante, y los toros eran como fieras. Y así me rodean como toros de Basán, dice, queriendo comer mis carnes, dice. Y habla la palabra de Dios, y el versículo 31 nos habla sobre la exaltación de Cristo. Este salmo Jesús lo expresa y lo interpreta como una experiencia de sufrimiento y de liberación de la luz de la fe, ahondando en su ministerio de dolor y en su paradoja de fecundidad. El poema suministra y elaborados instrumentos para contemplar e interpretar y explicar la pasión que tuvo el Señor de entregar su vida por nosotros. Vemos cómo lo presenta David estos salmos. Los tres salmos, esos, el 22, el 23 y el 24. Vemos que el 22 lo presenta David como el gran pastor. El 23 lo presenta como el buen pastor. Pero el 24 lo expresa y dice: este es el pastor de pastores, que da referencia en Jesús, y es el que da vida, la vida que entrega por nosotros. Y eso fue lo que hizo el Señor. Su vida dio por las ovejas, porque Él es el pastor de pastores, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el Alfa y Él es la Omega. Bendito sea el nombre del Señor. Un cumplimiento de lo dicho por los profetas. 28 profecías en la muerte de Cristo se estaban cumpliendo en la crucifixión. Lo vemos desde el principio de Génesis. Lo vemos con los profetas mayores. Lo vemos con los profetas menores. Tanto Daniel, Zacarías, Isaías y David, y el mismo Jesús lo profetizó. La muerte de Jesús nos muestra en los 4 evangelios. Desde Mateo 27:46 habla de la exclamación del primer grito que da Jesús. Un grito de dolor, un grito de angustia. Elí, Elí, lama sabachthani. Una palabra aramea que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos en Marcos capítulo 15:34 la misma expresión. Y las siguientes palabras las sigue expresando. Nos las presenta el Evangelio el doctor Lucas, el 23 al 34, el versículo 43 y 46. Y lo vemos también en San Juan capítulo 19, del 28 al 30. Y la palabra de Dios nos expresa cómo Jesús, en esos momentos de angustia, lo que expresaba para que se cumpliera lo dicho por los profetas, para que se cumplieran todas las profecías al pie de la letra. Y vemos la primera expresión que dice el Señor. Esas expresiones: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo vemos, hermanos, en Lucas 23:34. Hablar de perdón, eso nos cuesta trabajo a muchos de nosotros. Y más el momento de dolor, el momento de tristeza, el momento donde hemos sido lastimados o cuando hemos sido víctima.
Y el Señor estaba en ese momento siendo víctima. Y él, aún siendo víctima, él decía: Padre, perdónalos. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros pedir perdón? Perdonarles. Es difícil perdonar en el dolor, porque a veces hay orgullo en nosotros. A veces decimos: no me puedo humillar por dignidad, no voy a pedir perdón. O cuando somos violentados y a veces estamos desesperados pidiendo justicia y a veces pidiendo venganza. Pero aún el Señor, cuando tenía argumentos para que cayera juicio sobre ellos, dijo el Señor: no, a mí la vida no me la quitan, la vida yo la doy en rescate por muchos. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirte que sabía el Señor que necesitaba el ser humano ser perdonado. Necesitaba el ser humano pedir perdón. Porque dice el Señor: ejemplo te doy yo, para que como yo hago, tú también lo puedes hacer. Así como yo perdono, tú también puedes perdonar. Y quiero decirte que perdonar es liberar. Sueltas. Pero me hicieron daño, sí, pero sueltas. Hiciste daño, pero perdonas y sueltas. Es importante que nosotros seamos libres por medio del perdón. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda palabra: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos donde el Señor estaba a un lado de los malhechores. Él estaba en la cruz y a sus lados había malhechores. Y aún los malos cuestionaban a Jesús, cuando no eran dignos ni siquiera de darle la cara a Jesús, porque Jesús era un justo y ellos eran unos injustos. Y a uno de ellos volteaba y le decía a Jesús: pues si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero sabía Jesús que él tenía el poder para hacerlo. Pero dijo el Señor: no, yo vengo a cumplir toda palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Pero también había otro que dijo: Señor, ten misericordia de mí, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como Dios busca gente arrepentida, gente que reconozca su pecado en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de una pandemia. Que reconozcamos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. El pecador pidiendo misericordia. Si te arrepientes, hay promesas de salvación que todo mundo tiene que escuchar, que hay una esperanza para ti. Hay una esperanza. Si tú te arrepientes, no importa lo que tú seas, si tú te arrepientes, Dios te perdona todos tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Mucho más en estos tiempos que tenemos que buscar todos los hombres, por cuanto todos son pecadores. Dice la palabra de Dios que ocupamos la misericordia de Dios. Necesitamos del Señor. Tercer palabra que exclamó Jesús en la cruz del Calvario: mujer, ahí tienes a tu hijo. He aquí tu hijo, mujer. Lo vemos en San Juan 19:26. Cuando Jesús estaba, hermanos, en las bodas de Canaán, y la mujer le dio la orden, la madre de Jesús, que preparara el vino, que hiciera un milagro Jesús. María, que Jesús le reconociera como madre. Ella por eso habló, porque quería que Jesús la reconociera como madre.
¿qué tienes que ver con nosotros, mujer?, le contesta Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Y la mujer se sentía desesperada porque Jesús no la reconocía aún como madre. Aún no ha venido mi hora, le dijo. Oh, aún no ha venido mi hora. Pero dice la palabra de Dios, 3 años después, colgado ahí de una cruz, Él le dijo: mujer, he aquí tu hijo. María, quita a tu hijo, le dijo. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús tenía 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y la naturaleza humana era hijo de María, pero la naturaleza divina era Dios mismo encarnado en él. Bendito sea el nombre de Dios. Es que su hora había llegado. El motivo para su venida al mundo se estaba cumpliendo. Era la hora más importante de la historia, donde Jesús estaba cumpliendo los propósitos por los cuales había venido a este mundo. En la 4ª palabra que exclamó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí voy haciendo un exégesis de esta palabra. Encontramos una palabra que habla Jesús en arameo y dice: con grito exclama al mediodía y con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabachthani. Una exclamación de dolor, una exclamación donde estaban saliendo las últimas gotas de sangre. Un dolor fuerte que no podía soportar. Pero le exclama porque empezaba a salir la naturaleza divina de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana clama a la naturaleza divina: Elí, Elí, lema sabachthani. Dios mío, no desampares la carne. El 5º exclamación en la cruz del Calvario: tengo sed. En Juan 19:28, mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Y empieza a exclamar: deben de beber. Pero los hombres, burlándose y viendo la humillación que le estaban dando al Rey de Reyes y Señor de Señores, inmediatamente un soldado corre y toma una esponja y la empapó de vinagre y le dio de beber. Empapada esa esponja de vinagre, le dio de beber, y los soldados le ofrecían vinagres, porque el vinagre es ácido y es algo que lastima y hiere más. Querían remover las heridas aún más de Jesús. La siguiente expresión, la 6ª palabra: todo está cumplido. El Señor, en medio de su dolor, Él estaba cumpliendo el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Consumado es la última frase en la cruz. El relato lo vemos que puede también traducirse: todo está cumplido. Se logró el objetivo para lo que aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Yo no he venido a condenarlos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vemos en San Juan capítulo 3 versículo 16:
De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo vemos en Lucas 23:46. Cumpliendo el propósito por el cual había venido. Él había venido. Era alrededor de mediodía. El sol se eclipsó. La luna se cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y el velo del templo se rasgó para poder tener acceso al lugar santísimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no hay barreras para llegar a Cristo. Ya no hay barreras. Si lo buscas en tu cama, ahí lo encuentras. Si lo buscas en tu cuarto, ahí lo encuentras. Si lo buscas en tu carro, ahí lo encuentras. Si lo buscas en tu comedor, ahí lo encuentras. No hay barreras. Ahora donde tú lo busques, ahí está el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios. Viene la alabanza, viene la honra y viene toda la gloria al único que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y es cuando reconoce el centurión y dice: realmente este era un justo. Desgraciadamente nosotros nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. Reconocemos. Dijera un dicho mexicano: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El mismo Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te he enviado, ¿cuántas veces no quise cubrirte como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si supiera quién es el que anda por tus calles. Dice que no conocemos a veces el día de la visitación de Jesús, y creemos que estamos en los tiempos proféticos. La palabra de Dios se está cumpliendo y a veces no sabemos el que está en medio de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él está en medio de los que le adoran, en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaban golpeándose, latigándose y lastimándose, porque no habían reconocido al que habían crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Todos sus amigos, todas las mujeres y todos los que le habían acompañado desde Galilea permanecían en distancia, contemplando lo sucedido. Y la palabra de Dios nos da referencias en todas las escrituras. El hecho de la muerte, vemos que el Señor en esas 7 palabras o en toda la crucifixión de Cristo, lo miramos a lo largo de las escrituras. Lo vemos en Lucas. Todo el Salmo 22 expresa toda la muerte de Cristo y el sacrificio de Cristo. Y va a hacer referencia en todas las escrituras. Pero cuando el Señor inspiró, cuando se rasga las cortinas, el manto, cuando surge aquel terremoto, dice la palabra de Dios que todos estaban atemorizados. Y dice la palabra de Dios que todos estaban preocupados. Pero ahí es cuando se levanta Pedro
Y le dice cuando estaban todos perturbados y les empieza a hablar de las buenas nuevas. Este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina, hermanos, con la muerte de Jesús, la dispensación de la ley, y empieza la dispensación de la gracia. Una gracia salvadora, una gracia inmerecida, una gracia de misericordia. Se refiere a una cualidad redentora que hace que alguien o algo sea aceptado. Por eso significa bíblicamente la palabra gracia, esa ayuda divina y merecida dada a los seres humanos para su regeneración y santificación. Bendito sea el nombre del Señor. La bondad de Dios para aquellos que no la merecen. La gracia salvadora de Dios es salvar a toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú abres tu corazón y recibes a Jesucristo como tu único y salvador de tu vida, hoy el Señor entra a tu corazón, perdona tus pecados y te hace nueva criatura, y te conviertes no en una creación de Dios, te conviertes en un hijo de Dios. Yo te invito en esta tarde que abras tu corazón, cierres tus ojos ahí donde estás, y vas a hacer una oración junto conmigo. Hoy hacemos memoria de la muerte de Cristo. Hoy hacemos memoria de lo que el Señor hizo por ti y por mí. Así es el amor de Dios. Abre sus brazos y dice: venid a mí, tú que estás enfermo, tú que estás trabajado, tú que estás cargado, tú que vives en crisis, tú que vives con temores, tú que vives con tristeza, que yo tengo respuesta para ti, dice el Señor. Y hoy ábrele tu corazón al Señor ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a hacer esta oración, amado Jesús. En esta tarde te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. Yo no valoraba el sacrificio que tú hiciste en la cruz, pero hoy, Señor, por esa muerte, Señor, así como tú has vencido la muerte, dice la palabra de Dios, vosotros también venceréis. Y hoy te ofrezco mi corazón y te pido que tú me perdones mi falta, Señor. Y quiero que tú seas mi Señor, y quiero que tú seas mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue buscando de Dios ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás guardado. Dios estaba preparando este momento porque sabía bien que te tenías que tener un encuentro con Él. Ese es el tiempo que Dios preparó para tu vida. Dios te bendiga. Nos seguimos gozando. El domingo los esperamos a las 10 de la mañana. Vamos a tener una celebración preciosa en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Nuestro hermano Miguel con usted. Dios los bendiga. Hasta luego.